Hermanos amados, queremos enviar un saludo a los hermanos y amigos que nos ven por medio de la tecnología, de la internet. Gracias, hermanos, amigos, por su decisión de ver el pasaje o el sermón que en esta mañana vamos a compartir. Hermanos, solo para hacer un pequeño recordatorio, el domingo anterior hablamos acerca del arrepentimiento salvador. De eso hablamos. Y básicamente, hermanos, lo que dijimos es que las concepciones erradas sobre el arrepentimiento deben ser corregidas por medio de la Biblia. Arrepentimiento se traduce, si nosotros lo adaptamos ya a nuestro castellano, arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad o cambio de pensamiento. Y es lo que la Biblia nos llama a hacer, a dejar nuestras concepciones equivocadas y a oír la palabra de Dios y poner nuestra fe en Cristo. El tema de esta mañana, hermanos amados, se llama seguridad. Así se llama, seguridad. Y espero que pongamos cuidado en lo que vamos a decir para que no haya malinterpretaciones y podamos ser bendecidos con lo que vamos a considerar. Seguridad. Ese es el tema. Si usted ha puesto su fe en Cristo solamente, y si muriera esta noche, es una pregunta, hermano. Repito, si usted ha puesto su fe verdadera, genuina en Cristo solamente, y si muriera esta noche, pregunto, ¿está seguro que iría al cielo? Amén, así, hermano, eso. Qué lindo, me emociona, hermano. Me emociona. Jesús dijo, San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Estaba Jesús seguro de lo que decía en este pasaje, hermano? Bueno, él dice de cierto os digo. Es un hebraísmo. ¿Ha oído usted las palabras de Jesús en ese pasaje? Y en ese pasaje dice, el que oye mi palabra. Otra pregunta, ¿cree usted que Dios mandó a Jesús a morir en su lugar? ¿Cómo responde a esa pregunta, hermano? ¿Cree usted que Dios mandó a Jesús a morir en su lugar? Amén. Sí. Ahora, con relación a la vida eterna, de acuerdo a lo que dice Juan 5:24, y espero que usted haya guardado ese versículo en su mente, o le haya puesto una señal, un asterisco, o lo haya subrayado. De acuerdo a ese pasaje, dice el pasaje que recibirá de usted la vida eterna más tarde, otro día, o que ya la tiene. ¿Qué dice el pasaje? Dice, tiene vida eterna. Eso es lo que el pasaje afirma. Ahora, otra pregunta. Dice la Biblia que tal vez no, o que no va a pasar a condenación de manera segura. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Exactamente, no vendrá a condenación. Eso dice. Ahora, última pregunta. ¿En qué momento pasa uno de muerte a vida, de acuerdo al pasaje? En el momento, ¿verdad?, que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Dice el pasaje, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De acuerdo a este versículo, hermanos amados, ¿cómo puede usted estar seguro de que en realidad es salvo? Voy a hacer 4 preguntas. Y son preguntas de aquellas que uno va diciendo un sí o un no. Voy a repetir. Según este versículo de la palabra de Dios, y por supuesto muchos, hermanos, que tal vez vamos a mencionar algunos.
Según este versículo, ¿cómo puede usted estar seguro de que en realidad es salvo? Probabilidad número 1. ¿Puede estar seguro de que es salvo si empieza a haber cambios en su vida hoy, mostrando que Dios está en su vida? Esa es la probabilidad 1. Probabilidad 2. ¿Puede usted estar seguro de que es salvo si después de muchos años todavía anda con Cristo? Probabilidad 3. ¿Puede estar usted seguro de que es salvo si se manifiestan los frutos del Espíritu? Probabilidad 4. ¿Puede estar usted seguro de que es salvo si oyó el Evangelio y lo creyó? Amén, hermanos. Así es. Es la última probabilidad. Se puede estar seguros de la salvación si oímos el Evangelio y lo hemos creído. Quiero suplicarle, hermanos amados, que con la habilidad que usted tiene, busquemos un pasaje que se encuentra en la primera carta de Juan. Sí, al final vamos a buscar, al final, hermanos, de la Biblia, la primera carta de Juan. La primera epístola universal del apóstol Juan. Vamos a buscar el capítulo número 5. Sí, capítulo 5. Primera Juan capítulo 5, versículos 10. Oiga lo que dice. Estamos, hermanos, como dando mayor énfasis o quizás ampliando la respuesta que usted ya dio, de que oyó el Evangelio y que puso su fe en Cristo y que por lo tanto es salvo. Vea lo que dice la primera epístola de Juan en el capítulo 5 y el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué le parece ese pasaje? En realidad el pasaje habla de la seguridad eterna. Y el tema así se llama, seguridad. Pero, en realidad, lo que estamos considerando, y debería de ampliarse el tema y decir, seguro eternamente. En Cristo estamos seguros eternamente. Por ejemplo, hermano, repito, recordemos en qué enmarcamos esta reflexión de esta mañana. Y en base a eso, en base a Tito 2:11, un pasaje que ya hemos leído y que usted lo puede revisar en su casa, digamos esto. Hagamos mención de un subtema llamado seguro eternamente. Y yo quiero plantearle esto. Piense, si cae en pecado mañana o el mes entrante, ¿será posible que pierda el regalo de la vida eterna, hermano? No, así se contesta, no. Yo aquí he escrito un no con una N grande y con una O grande. Pero ¿de dónde sacamos eso? Bueno, le quiero suplicar que busquemos en la epístola a los Hebreos. Si usted quiere, hermano, una vez más, le invito en el amor del Señor que trate de recordar estos pasajes, y si usted tiene la dificultad que yo tengo, que mi mente me traiciona, que no tenemos mente fotográfica, no está de más tomar nota. Vamos a hablar de la seguridad eterna y vamos a usar, entre otros, un pasaje que se encuentra en la epístola a los Hebreos. Quiero decirle, hermano amado, estamos eternamente seguros en Cristo. Ahora, ¿quién lo dice? Dice Hebreos capítulo 10, versículo 10.
Dice así, mire. En esa voluntad somos santificados. Quiero recordarle, hermanos, que santificar quiere decir apartar. ¿Verdad? Apartar para Dios. Eso quiere decir santificar. Apartar para Dios. No necesariamente solo las personas son santificadas. Este mueble está santificado porque está apartado para el servicio a Dios. Si vienen las autoridades del pueblo y me dicen que no tienen micrófono para que salga el correo y que si les prestamos esto, les tenemos que decir no. Esto está santificado para el Señor. ¿Ah? Está apartado para el Señor. ¿Ah? Entonces, el pasaje de Hebreos capítulo 10 y el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados. Es por eso, hermano, que yo no tengo relación con los deleites del mundo. ¿Por qué? Porque estoy santificado para el servicio a Dios. ¿Ah? Yo le he contado que antes yo era correo de este pueblo. Sí, el 1 de ¿cómo se llama? El 1 de agosto, hermano, a mí me sacaban en un caballo. ¿Ah? Y no es jactancia ni pedantería, hermano, pero lo que yo decía, yo lo hacía. Ponía, hermano, pedía la inspiración de la séptima musa, ¿verdad? Y le cantaba al divino Salvador del mundo, un caballo. Pero hoy estoy santificado para el Señor. Si me dicen, Ricardo, mirad, vení, recordemos los viejos tiempos. No puedo. Estoy santificado para el Señor. Y dice el pasaje, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha, ¿cuántas veces, hermanos? Una vez, para siempre. Qué tremendo. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Punto y coma. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces dice el pasaje, hermanitos? Una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Y allí voy a parear un pensamiento mío. Dice, un solo sacrificio por los pecados pasados, presentes y futuros, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Ahora, cuando alguien oye, hermanos, de que nuestros pecados pasados, presentes y futuros son perdonados, alguien puede sentir reacción, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Verdad? Pues ya vamos a explicar. ¿Qué dice el versículo siguiente, el versículo 14, al final? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Para cuánto? Para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Ahí está. Pasemos a otra sección de preguntas. Respóndala para usted mismo, pero si usted quiere, dé la respuesta. Según la Biblia, ¿por cuáles de sus pecados pagó Jesús en la cruz? ¿Por los pecados pasados? ¿Por solo los pecados pasados? ¿Corrido? ¿Por solo los pecados pasados y presentes? ¿O por todos los pecados pasados, presentes y futuros? ¿Cuál sería la respuesta? Por todos los pecados. Repito, hermano, cuando oímos eso, hay preguntas. Bueno, revisemos otro pasaje para que nos amplíe la enseñanza. Les suplico, hermano, que pasemos atrás, que le demos vuelta a unas hojitas siempre a Hebreos. Y yo quiero ahondar un poquitito en este hecho de que Cristo pagó todos los pecados. Todos los pecados que nosotros cometemos o que hemos cometido. Los pecados pasados, los pecados presentes y nuestros pecados futuros. ¿Qué dice Hebreos capítulo número 7 y el versículo 25, amados hermanos? Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar, ¿cómo dice? Perpetuamente a los que
por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder, oiga, por ellos. Es que esa partecita final es importante, hermano, para que nos aclare. Dice que Cristo ahora vive para interceder por nosotros. Y la enseñanza es clara. Yo no veo en el pasaje a alguien más que interceda por los creyentes. Yo solo veo a Cristo intercediendo por los pecados de los creyentes. Otro pasaje, hermano, porque me parece que esta enseñanza es necesario dejarla pues esculpidita hasta donde sea posible. Colosenses. Estamos hablando de que Cristo pagó por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Qué dice Colosenses? Busquemos ahí Colosenses, teníamos que ir hacia adelante. Después de Filipenses, Colosenses. La bendición de las Biblias electrónicas es eso, ¿verdad? Que no cuesta encontrar los libros. Y ahí está, ahí, rapidito. ¿Ah? Entonces, dice Colosenses, capítulo, vamos a revisar capítulo 2 y un solo versículo para que avancemos. ¿Qué dice Colosenses 2:13? Colosenses 2:13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, esto es nuestra vida pasada, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, ¿qué dice, hermano? Todos los pecados. Todos los pecados. Ahí la idea, hermanos, no se refiere a cantidad, en el sentido, hermano, de que nos perdonó solo los pecados presentes. La idea del pasaje en Colosenses 2:13 es que ha perdonado todos los pecados del pasado, presente y futuro. Pero veamos un pasaje más, hermano, porque yo siento la necesidad de dejar muy coloreadito este hecho. Romanos. No cuesta encontrar Romanos. Vamos para atrás. Después de Hechos, llegamos a Romanos. Y les suplico, hermanos amados, que busquemos en Romanos el capítulo 3. Estamos en el mismo punto, de que Cristo pagó todos los pecados, ¿no? Pasados, presentes y futuros. ¿Qué dice Romanos? Vamos a escogitar los versículos pertinentes por cuestión de tiempo. ¿Qué dice Romanos 3:25? Sí. Dice, a quien Dios puso como propiciación. Usted sabe que la palabra propiciación quiere decir expiación, ¿verdad? Puso como propiciación. Se llamaba propiciatorio, hermanos amados, la tabla que cubría el arca del pacto, y era donde el sacerdote rociaba la sangre. Era el propiciatorio. Dentro del arca estaba la ley. Dice en Levítico que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Quiere decir que era ceremonialmente necesario que el sacerdote pusiese la sangre del animalito en aquella tabla. Cuando Dios veía hacia el arca, veía la ley, pero veía que la ley estaba cubierta con la sangre del animalito. Y Dios recibía o aceptaba el sustituto, cosa que también ya la aprendí. ¿Ah? Explicamos eso, hermanos, para que las palabras pues cobren sentido. Estamos en el versículo 25 de Romanos 3, estudiando ese mismo hecho. A quien Dios puso como propiciación. Yo no sé si usted recuerda cuando aquel publicano llegó a orar. ¿Ah? Llegó a orar con un fariseo. Y le decía el publicano al Señor, Dios es propicio. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Ten misericordia. Entonces, dice el 25, a quien Dios puso como propiciación, por medio de ¿qué, hermanos? De la fe en su sangre. Yo tengo fe en que la sangre de Cristo me ha limpiado. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
¿Qué dice después de la coma? Los pecados, ¿qué? Pasados. Correcto. Pasados. Literalmente menciona Romanos los pecados pasados. Pero el versículo 26 nos ayuda. Porque dice el 26. Con la mira de manifestar, ¿cuándo? En este tiempo, en el presente, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y finalmente, el versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará. ¿En qué tiempo está ese verbo, hermano? En futuro. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Pero aquí viene la parte importante. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahí estoy yo y usted. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña que Cristo pagó todos nuestros pecados. Si alguien todavía vive lamentándose porque en el futuro cometió un pecado grosero, es decir, en el pasado cometió un pecado grosero, un pecado ofensivo, y cree que Cristo no puede perdonar ese pecado, bueno, aquí hemos estudiado el pasado. No tiene por qué usted estar pensando, hermano, con ese pesar que Dios no le perdona. Dios nos ha perdonado. Ahora bien, solo quiero hacer mención de esto con relación a los pecados futuros. ¿Cómo es posible que Dios nos perdone los pecados futuros? ¿Acaso tengo un salvoconducto para pecar? Léame los labios. No. Un pasaje más. Primera carta de Juan. Regresamos hacia el final y vemos primera de Juan, pero ahora el capítulo 2. Primera Juan 2 y solamente un versículo. El versículo 1. Primera Juan 2, 1. ¿Cómo se llama ese pasaje en la Reina Valera, amados hermanos? Exactamente. Tenemos un abogado, hermano, que no cobra honorarios. Gracias a Dios, ¿verdad? Si así fuera, hermano, yo no pudiera echar mano de la bendición de este abogado, ¿verdad? Versículo 1 dice: hijitos míos. ¿Sabe cómo dice la versión NBI? Mis queridos niños. O mis queridos hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí está. Y si alguno peca, dice, y si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es? Jesucristo el justo. Sí, hermano, si hubiese alguien más acá, yo lo leería. Pero aquí dice, a Jesucristo tenemos como nuestro abogado. Entonces ahí está ese puntito que trabaja específicamente los pecados futuros. El apóstol dice claramente, para que no pequéis, ¿verdad? Para que no pequéis. Pero, si sucediera que pecamos, bueno, abogado. Pregunta otra vez, hermano. Este sermón ha sido de muchas preguntas. Según este versículo, ¿cuántas veces el creyente es santificado o se ha hecho santo por la muerte de Cristo? ¿Cuántas veces? Una vez. Estoy hablando del versículo de Hebreos. Perdón, hermano. Hebreos capítulo 10, el versículo 14. Con relación a ese versículo, porque el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora sí, la pregunta es válida. Según ese pasaje, ¿cuántas veces el creyente es santificado? O sea, hecho santo por la muerte de Jesucristo. Una vez, correcto, una vez. ¿Verdad que no dice una vez por semana? No dice una vez al mes. No dice una vez cada vez que confiese su último pecado y pide perdón. Dice una vez. Concluimos esta parte de esta forma, hermanos. Seguridad eterna. Una conclusión necesaria por la muerte de nuestro Señor. Por pecar, oigan, uno no pierde el regalo de la vida eterna. Esta es la principal razón de la muerte de Cristo. Pagar por los pecados.
ya que Él murió una sola vez por todos los pecados, pasados, como ya lo vimos, presentes y futuros, Él puede una vez y para siempre declararnos sin culpa. No solamente por nuestros pecados pasados, sino por todos nuestros pecados. Ahora, el rehusar creer esto es rechazar la esencia misma del Evangelio. Yo quiero que hagamos, hermanos, un pequeño recuento, un pequeño recuerdo, rapidito. Porque aquí dice, mire, el pensamiento final, que el rehusar creer en el regalo de la vida eterna, por la fe sola en Cristo Jesús, es rechazar la esencia misma del Evangelio. Entonces quiero que hagamos un repaso. Por los hermanos que tal vez se nos olvidó o que no estuvimos en esa lección, ¿qué dijimos que era el Evangelio? Bueno, dijimos que el Evangelio básicamente es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo número 15, específicamente el versículo 4. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte. Eso es el Evangelio. Pero también dijimos en aquel momento, hermanos, que Jesús destruyó la barrera del pecado al morir en la cruz y resucitó triunfante sobre la muerte. ¿Qué más dijimos? Dijimos, hermanos, que hay un problema y es el problema del pecado. Y advertimos que Dios tiene que castigar a aquellos que tienen la culpa de pecado. Por ejemplo, leímos Efesios capítulo 5, en donde dice, nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas, e hicimos una lista de esas cosas, las estudiamos un poco, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. También leíamos Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Eso es lo que dice Romanos 1:18. Entonces, Dios tiene que derramar su ira sobre el pecado. Eso ya lo estudiamos. Y espero que recordemos esto, hermano. Y si no, se lo voy a recordar, amado. Vimos 3 pasos sobre la manera de cómo Cristo nos libró de la ira de Dios por medio de su propia muerte. Paso número 1, comienza con una I. Imputación. Cristo nos imputó su justicia y la injusticia nuestra le fue imputada a Cristo. Paso número 2, sustitución. Desde el libro de Génesis aprendimos que Dios recibía al sustituto. El animalito que mataba el sacerdote servía como sustituto, porque con la sangre de aquel animalito Dios aceptaba ese sacrificio a favor nuestro. Y paso número 3, la satisfacción. Cristo satisfizo las demandas de Dios para el perdón de nuestro pecado. Y dice Juan, consumado es. Ahí tenemos ese recordatorio. Ahora, hermanos, avancemos. Seguridad eterna. Hermanos, esta es una conclusión absolutamente necesaria de la gracia de Cristo. De la gracia que, como ya dijimos, es el regalo inmerecido por parte de Dios, que yo ni lo tengo, ni lo merezco, ni lo puedo ganar. Ahora, de nuevo, vamos a hacer una reflexión. Y esto es para que usted piense y usted responda así, si quiere, y si no, para usted mismo ahí. Si después de confiar en Cristo se requiere guardar las leyes de Dios, oiga, para ser salvo. Repito el pensamiento, hermano, porque no quiero que se nos escape principalmente la última frasecita o las últimas 2 palabras. Si después de confiar en Cristo se requiere guardar las leyes de Dios para ser salvo, yo pregunto, ¿se pudiera decir con honradez que la vida eterna es por gracia o que es un regalo gratuito? Si tuviéramos la obligación, después de ser salvos, de seguir guardando la ley. Obviamente no, hermano. Si alguien dice que guarda la ley, que guarda días, que no come esto, que no come lo otro, que no bebe esto, que no bebe lo otro, porque es parte de su disciplina espiritual, entonces no ha puesto su fe en Cristo. O implica lo que ya dijimos, en el caso final, que la salvación depende de las obras de la ley.
Bueno, si alguien dice que hay que guardar la ley, pues entonces pareciera que la salvación depende de guardar las obras de la ley. Y no es por gracia. Ahora, hermanos, si alguien niega rotundamente la enseñanza de la Biblia en cuanto a la seguridad eterna, ¿cómo está esta persona procurando alcanzar a Dios? ¿Por gracia o por las obras de la ley? Seguramente hay personas que están tratando de alcanzar la salvación por medio de las obras de la ley. Seguramente. ¿Puede alguien ser justificado o puede ser salvo alguien de esta manera? Es decir, guardando las obras de la ley. Solo quiero recordar esto. Dijimos en uno de los temas pasados, hermanos, rapidito voy a hacer mención de él, solo para que recordemos. Decíamos, cuando hablábamos de la gracia, que la gracia es un regalo gratuito. ¿Ya? Exactamente. Y decíamos de que es un regalo al momento que uno lo ofrece. Si nosotros al recibir la gracia, al recibir la salvación, queremos de alguna manera pagarlo con obras, entonces ya no es por gracia. Hay una deuda contra él. Cuando hablamos de que es por gracia, quiere decir que tiene que ser gratuita. ¿Qué dice Efesios capítulo 2 y el versículo 8? Un pasaje que lo conocemos. Porque por gracia, dice la Biblia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice el pasaje, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, ahí tenemos que una persona no puede ser declarada justa, no puede ser salva guardando las obras de la ley. Ya abundamos en esto, hermano. Y ya le dije, si a mí me pregunta si yo guardo la ley y que por eso soy salvo, no. Es más, no me sé de memoria los 10 mandamientos. Me confundo al recordar. ¿Los estaré guardando? No puedo. ¿Cómo es que dice la Biblia entonces que el hombre será justificado o será declarado justo? Veamos un pasaje. Les pido que veamos una vez más Romanos. Hermanos, perdónenme, espero no se canse de revisar la Biblia, de estudiar la Biblia. Espero que no les sea cansado, hermano. Pero yo quiero pues que nos fundamentemos como tenemos que fundamentarnos con la palabra de Dios. Entonces, dice Romanos 3:28. La pregunta es, ¿cómo dice la Biblia entonces que el hombre será justificado? ¿Qué dice Romanos 3:28? Sí. Concluimos. Mire qué tremendo la declaración de Pablo, de un teólogo. Concluimos pues que el hombre es justificado, ¿cómo dice? Por fe, sin las obras de la ley. Contundente, ¿verdad? En otro pasaje de la Biblia, Jesús dijo, quiero pedirle, hermano, que busque este pasaje, por favor. Juan, es fácil, el Evangelio de Juan. Mire qué lindo. Juan, teniendo en mente lo que dice Romanos 3:28, que concluimos que el hombre es salvo por fe, sin guardar las obras de la ley, ahora pasemos a Juan 10. ¿Qué dice Juan 10? Versículos solamente 27 hasta el número 29. Juan 10, 27 al 29. Dice la palabra de Dios. Mira qué lindo esto, hermanos. Esto es para nosotros. Dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué más dice después del punto y la coma? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sí, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿No le emociona a usted eso, hermano? A mí sí. A mí sí me emociona saber que estoy seguro en las manos del Señor. A mí me llena de alegría saber que estoy seguro con todas mis imperfecciones, que yo sé que son muchas, pero estoy seguro en las manos de mi Señor. Ahora, según el versículo, ¿qué clase de vida ofrece Jesús? ¿Temporal, condicional o eterna? Eterna, hermanos, eterna.
Ahora, si es eterna, ¿se puede perder? No, es imposible. No se puede. No se puede perder la vida eterna. Según este pasaje de Juan, ¿quién dijo Jesús que es mayor que todos? Ahí dice. Dice, mi Padre, dice, que me la dio, es mayor que todos. Ahora, para que uno se pudiera salir, o para que uno pueda salirse de la mano de Dios, ¿qué fuerza se necesita, hermanos? Bueno, no hay fuerza sobre la tierra ni en el cielo, hermanos, que pueda arrebatarnos de la mano de Dios. No se puede. Y algo más, a la luz de este versículo de Juan 10, 27 al 29, o de estos versículos, a la luz de estos versículos, oiga esto, si una persona, pensemos en esto, hermano, a la luz de estos versículos, si una persona tuviera solamente 24 horas más para vivir a partir de este momento, ahorita son las 11 de la mañana con 27 minutos, si una persona tuviese solamente 24 horas para vivir, le pregunto, ¿qué podría hacer esa persona para no ir al infierno? Creer en Cristo, hermanos. Ahí está la respuesta. Creer en Cristo, y eso es todo. Por lo que hemos estudiado, por lo que hemos dicho, y por mucho más que podemos seguir diciendo. Yo quiero, hermanos, que afirmemos esto solamente mencionando algunos pasajes. Por ejemplo, quiero suplicarle que busquemos Romanos para hablar de la seguridad eterna. ¿Qué dice Romanos? Romanos, hermanos amados, capítulo número 8. Romanos 8. Espero no se canse, hermano, está revisando la Biblia, ¿verdad? Ir a un libro, a otro libro, hermanos. Pero no podemos leer nada más, pues la palabra de Dios es lo que tenemos que usar como la base de nuestra fe. ¿Qué dice Romanos 8, versículos 37? Estamos hablando de la seguridad eterna. 8:37 hasta el 39. Mire lo que dice. Antes, en todas estas cosas somos vencedores. ¿Así dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Estamos seguros en Cristo, hermano? Amén. Amén, hermano. Qué lindo. Otro más. Perdón, hermano, que por recurrir a tantos pasajes. Efesios. Y esto nos ayuda para entrenar, hermanos, la habilidad de buscar pasajes. Efesios, capítulo número 1. Efesios 1. Estamos hablando de la seguridad eterna. Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué dice? En él también vosotros. ¿Qué pasó con nosotros? Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué? Y habiendo creído en él, ¿qué pasó con nosotros? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué lindo, hermano. Versículo 14. Y que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiero hacer una explicación. No lo tengo en mi bosquejo, hermano. Pero mire qué lindo cuando leemos la palabra de Dios con cuidado, hermano. Cuando nos apropiamos de la palabra de Dios. Estos son versículos que el hermano que pueda, que se los memorice. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo nací en una iglesia, hermanos, sin mala intención, que los hermanos enseñan
o enseñaban que cuando ya nosotros somos creyentes, hemos creído en Cristo, hay que pedir la promesa del Espíritu Santo y la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, y hay que pedirlo y hay que pedir. Dice que una vez, hermano, yo vi a un predicador mexicano. Todavía no habían construido ese lugar que se llama el Maquilismo. No habían construido, y ese era un predio. Yo no sé si usted recuerda que ayer un predio, hermano, hubo una lotería de cartones ahí. En un tiempo allí trabajé yo anotando numeritos. Pues allí, hermano, vino un predicador mexicano y pusieron la tarima. Y el hermano predicó. Era un predicador, hermano, pentecostal, hermano, que gritaba y él se emocionaba. Y al final del culto llamó a las personas. Y yo sentía que el hermano hacía presión a las personas, hermano, que recibe el Espíritu Santo, recibe el bautismo, y aquella cosa de histeria, hermano, que había ahí. Y la gente que casi le ponía la mano aquí con fuerza, que el hombre, miren, tamañas manos, hermano, y la gente ahí. Y yo sentía que a mí me dolía acá, hermano. ¿Qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice la Biblia, por amor a Dios? Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa el día que creímos. ¿Sabe cuál es el problema? La gente quiere experiencias. La gente quiere sensacionalismo. La gente quiere, hermano, derroche de emotividad y salir rodando, hermanos. Hay que tener cuidado con eso. Si eso no es bíblico, eso es apostasía, hermano. Tengamos cuidado con la palabra de Dios. Por eso es que le estoy diciendo que yo le voy a enseñar la palabra de Dios, hermano. El día que a usted le canse revisar la Biblia, estudiar la Biblia, llevar de tarea algún pasaje, hermano, estamos hablando de la seguridad eterna. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué dice el Señor? No le echo fuera. No le echo fuera. Entonces, hermanos, concluyamos. ¿Seguiremos en el pecado? Óigame bien. Aunque ningún pecado priva al creyente de la vida eterna, que le fue otorgada gratuitamente una vez y para siempre, el pecado trae consecuencias, hermanos. Ya lo dijimos. Y consecuencias graves, tanto en esta vida como en la venidera. Primeramente, hay consecuencias naturales, hermanos, por el pecado. Por ejemplo, una persona que se emborracha, hermanos, ¿acaso no corre peligro de que su organismo se le dañe, que sus riñones ya no le funcionen? ¿Acaso no corre el peligro si va conduciendo de cometer un accidente, de matarse y de quizás de embestir a otras personas? Una persona que participa, por ejemplo, en actividades inmorales, ¿acaso no puede contraer esas enfermedades peligrosas como el SIDA y morir? Hermanos, el conocer a Cristo como Salvador libra al hombre de ir al infierno, pero no de las consecuencias de haber vivido una vida pecaminosa y necia. Eso ya lo hemos enseñado. ¿Qué dice Gálatas, hermanos? Revisemos lo que dice Gálatas. Vamos a ver si podemos revisar ese pasaje de Gálatas 6, 7 y 8. Mire qué lindo lo que dice Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nuestra posición en el cielo, hermanos, y los premios dependen totalmente de la vida santa y de las obras buenas que hagamos acá en la tierra. Tenemos que saber eso. Sí, las obras son para premios. ¿De dónde sacamos eso? Corintios, primera Corintios, entre otros, ¿verdad? Primera Corintios capítulo número 3. ¿Qué dice sobre nuestros premios? ¿Qué dice sobre la vida de santidad? Sobre las buenas obras. ¿Acaso los creyentes no estamos obligados a hacer buenas obras? Sí, como creyentes. Primera Corintios 3:11. Mire lo que dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y aquí viene: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y uno más, porque ahí está cerca, capítulo 9, siempre de 1 Corintios. ¿Qué dice capítulo 9 y el versículo 24? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, dice Corintios. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí eliminado quiere decir descalificado para recibir recompensa. En segundo lugar, hermano, en segundo lugar, hay consecuencias eternas. No solamente consecuencias terrenales, pero hay consecuencias eternas. Por ejemplo, mire, recibir un boleto, hermano, o un pase para ver un evento deportivo. Entiendo que ahora hay buen deporte, ¿verdad? Ahora en la tarde creo que hay buen deporte, buen fútbol. El hecho que alguien compre un boleto para ver ese deporte no garantiza que su equipo va a ganar. No, eso no lo garantiza. Yo puedo comprar mi pasaje e irme a ver el deporte, pero a lo mejor venga con la cara larga. Ajá, no era ido, ¿verdad? ¿Ah? De igual manera, hermano, recibir el regalo gratis de la vida eterna por la fe en Jesucristo garantiza la entrada al reino eterno de Dios, pero en ninguna manera garantiza una posición exaltada. ¿De qué depende nuestra posición en el cielo? Depende de la vida santa y las obras buenas que aquí hagamos. Como ya lo leímos, como ya lo dijimos. Conclusión, hermano. Mientras los placeres del pecado en esta vida parecen ser más importantes que la esperanza futura de galardones en el cielo, las Escrituras enseñan que los que cambian su herencia, sus galardones futuros en el cielo, por los placeres pasajeros, algún día se lamentarán cuando vean los premios gloriosos que perdieron. Y solamente vamos a revisar un pasaje más para terminar. Hebreos capítulo 12. Sí. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Ahí vamos a revisar y ahí vamos a ir concluyendo, hermanos. Sí, Hebreos 12, versículo 14. Dice Hebreos 12, 14. Correcto. Sí. 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, dice el versículo 17, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Con lágrimas. Finalmente, por el tiempo, hay un pasaje en Mateo capítulo 25, versículo 14. Y tiene pasaje paralelo en Lucas capítulo 19, versículo 11. Hermanos, en su casita piensen ese pasaje. La Biblia habla de unos hombres a quienes les dio su talento. Y la Biblia dice en ese pasaje que Cristo esperaba recibir los intereses por ese capital. Cuando vinieron aquellos a quienes les había dado 5 talentos, el Señor les dijo: bien hecho, buen siervo y fiel.
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y lo mismo le dijo a quien le había dado 2. Pero cuando vino un pusilánime que le entregó su talento como se lo había entregado, le dijo: siervo malo y negligente. Exactamente. Sabía, ¿verdad?, que soy un amo duro, que recojo donde no he regado, ¿verdad?, y cosecho donde no he esparcido. ¿Por qué no diste el dinero a los banqueros y me entregaste pues los intereses junto con el capital? Ahí está la enseñanza, hermanos. ¿Estamos seguros de nuestra salvación eterna, hermanos? Amén, hermanos. Tenemos salvación eterna en Cristo Jesús por haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Yo en esta mañana quiero hacer la invitación que siempre hacemos, hermanos. Si entre los presentes hay alguien que nunca ha puesto su fe en Cristo, este es el mejor momento. Dentro de la ilustración que pusimos ahí hablábamos de una probabilidad. Si alguien muriese dentro de 24 horas y si irremisiblemente tendría que morir en ese tiempo, ¿cuál es la decisión más sabia para esa persona? Creer en Cristo. Esa es la decisión más sabia. De tal forma, hermanos, amados, amigos, si entre los presentes hay alguien que nunca ha puesto su fe en Cristo, yo le quiero invitar. Hemos leído la Biblia. Yo traté de apartar cualquier comentario mío, cualquier idea mía. Lo que leímos fue la Biblia. Si usted en esta mañana quiere poner su fe en Cristo, quiere creer en el Señor, yo lo invito para que lo haga. Dios la bendiga. Loredita, pase adelante. El Señor la bendiga. Van a pasar los hermanos ancianos y vamos a orar por ustedes. Y si hubiese alguien más en esta mañana que quiere tomar la decisión de asegurar su vida en las manos de Cristo, pues le invitamos para que lo haga, ¿verdad? Este es el momento, esta es la hora apropiada, este es el tiempo agradable. Si hay alguien más que quisiera depositar su vida en Cristo, que Dios te bendiga, Harold. Dios te bendiga. Y entendió usted lo que dijimos, ¿verdad, Harold? Qué bueno. Yo creo que fue claro, hermano. Hasta los niños lo entendieron o lo entienden. Si hubiese alguien más que en esta mañana quiera poner su fe en el Señor, le invitamos para que ponga su fe en Cristo, para que crea en Cristo como su único y suficiente Salvador.